Me toca y es un honor para mí introducir a Enrique Okembe, mi Enrique favorito. Em, y, y le acabo de decir que le he visto una entrevista, que tiene una entrevista en YouTube y ahora sé mucho sobre él y eso también me ha ayudado a preparar mi intro. Enrique Okembe es profesor en la Universidad of the West Indies, at Mona, en Jamaica, que tiene campuses en diferentes sitios en el Caribe. Sabía que tenía su doctorado de SOAS, pero también el máster, que sacó el título en el 2007 en el SOAS. Y la tesis de Enrique Okembe, creo que ahora también de la entrevista averigüé que está casi, que se va a publicar, ¿no? Entonces, y eso ha faltado mucho porque la tesis que él me la pasó como PDF es genial. Para mí es una de las tesis más importantes y eso es una de las trabas de los estudios de Guinea, que las tesis doctorales no se han publicado en editoriales, sino se quedan en repositorios universitarios. Pero hay una larga tradición de buenas tesis sobre Guinea. Por ejemplo, la de Valentino Yono, del 85, que entonces es desafortunado que una de las investigaciones de más alta calidad se queden solo en formato tesis, pero entonces me alegró mucho oír que se va a convertir en libro, la gran tesis. Y Enrique Okembe se autoidentifica más como historiador, aunque es acusado de ser antropólogo, pero le diría que es vansinista. Después de este historiador famoso belga, Jan Vansina, fundador de la nueva historia africana en los años 60, que la perspectiva fundamental es la inclusión del pasado dinámico precolonial de las sociedades africanas, particularmente lo que Aranzadi llamaría las sociedades sin Estado, y sus transformaciones dinámicas a través y enfrentando un poder conquistador o colonizador. Y esta cuestión se plantea poco porque también es difícil metodológicamente, pero es una cuestión con mucha relevancia porque no está nada resuelta y es de mucha importancia no solo para la historia de Guinea, sino para la historia del imperialismo mismo, el antiguo como el moderno. Y esta perspectiva que Okembe en su tesis, no tanto en lo que va a presentar hoy, pero quería recordar esta tradición de su tesis, sirve para detectar la resistencia de pueblos colonizados, pero una resistencia que no implica la toma o la ocupación del Estado colonial y luego postcolonial. Es resistencias que operaban a partir de tradiciones y estrategias colectivas, culturales, lo que los griegos llamaban metis. Y el metis se refiere al conocimiento adquirido mediante un hábitus, las filosofías materialistas, la experiencia práctica, el contexto de las relaciones personales, las tradiciones. Todo esto es un conocimiento que los griegos oponían a lo que llamaban episteme, que son conocimientos cuantificados y transmitidos en abstracto, como por ejemplo la diferencia entre estudios agronómicos y la organización de la cultivación en contextos de metis, familiar, colectivos. Entonces, por eso le confunden como antropólogo, porque esto normalmente es el enfoque de los antropólogos. Pero se ha podido hacer poco en los estudios de Guinea, como bien sabe y se queja Jon Aranzadi, pero en la tesis de Okembe esto resalta y es para mí una perspectiva con esta tradición muy importante y con otras dimensiones que también es un foco importante para los futuros de los estudios de Guinea. Y con eso quiero introducir a Okembe y su contexto y dejarle la palabra. Vale. Muchas gracias, Enrique. Apenas recuerdo esa entrevista, o sea que no sé lo que dije ahí, pero bueno. Sí, el tema este de
de cómo me califican de historiador o antropólogo. Para mí nunca ha habido ninguna duda, pero yo creo que es importante y de hecho espero que a lo largo de estas 2 semanas lo veamos, que el estudio de África quizá no debemos ceñirlo al tipo de categorías fijas que por lo general, digamos, caracterizan los estudios de otras sociedades como las europeas. Parte de ello se debe al problema de las fuentes. Yo creo que la razón principal por la que a veces hay gente que cree que soy un antropólogo es porque realmente yo me considero a mí mismo historiador, y si lo tengo que matizar es historiador oral, y es el hecho de que con frecuencia uso las fuentes orales, porque es quizá la mejor manera que hemos tenido de conocer exactamente cuál fue la experiencia histórica de los africanos y desde su perspectiva, sobre todo en el contexto de Guinea Ecuatorial, en el que los guineanos tenían muy poco acceso a, pues, por ejemplo, a diferencia de otras colonias donde había medios escritos, periódicos que eran de los europeos, o sea, de los africanos, los africanos eran dueños de sus periódicos y escribían ahí. En el caso de Guinea Ecuatorial no tenemos ni siquiera esa opción, y la historia oral es realmente lo que nos proporciona una fuente más fehaciente y una mejor aproximación a lo que lo que fue la experiencia histórica de los guineanos, y no tanto la experiencia histórica de los colonizadores. Bueno, dicho esto, lo primero, agradecer a los organizadores, al comité organizador que ha hecho esto posible. Desde la distancia solo puedo imaginarme la cantidad de trabajo, el trabajo ingente que ha costado organizarlo, sobre todo teniendo en cuenta que todos ellos tienen otras obligaciones, además de la que voluntariamente accedieron a acometer organizando este evento. También muchas gracias a los aquí asistentes. Son las 4 ya, pues digamos que habéis sacrificado la hora de la siesta. Espero que no ayude a dormiros durante los próximos 45 minutos. La ponencia, el título de mi ponencia, a decir verdad, estábamos mejor en la colonia. Una perspectiva histórica sobre los límites de los procesos de independencia en África desde, había dicho 1945 a 1968. Me doy ahora cuenta que realmente, esto fue una petición que se me hizo. Textualmente me dijeron algo así como que querían que mirase o que explorase las descolonizaciones africanas en su conjunto, una especie de panorámica para, a partir de ese marco, llegar a contextualizar dentro del contexto del continente las condiciones y detalles específicas de la colonización en Guinea. He intentado cumplir en la medida de lo posible con esta petición, pero realmente ahora me doy cuenta que miro a esto, he explorado este tema desde una perspectiva más de fondo. Porque considero importante tener en cuenta algunos temas a la hora de reflexionar sobre los procesos descolonizadores. Espero no haber querido abarcar demasiado y que mis palabras sirvan para aportar una perspectiva histórica, que no antropóloga o antropológica, necesaria para invitar a la reflexión y al debate. Normalmente yo suelo hablar en las presentaciones, pero hoy, sin que sirva de precedente, voy a leer y espero intentarlo hacer lo más ameno posible, y que después de mi ponencia, pues que podamos tener una buena discusión, un debate y que todos podamos participar. Bien, se hace raro usar la palabra independencia para describir los últimos 50 años de la historia de Guinea Ecuatorial. Como historiador, siempre trato de ser riguroso con el lenguaje, y no puedo evitar pensar que deberíamos buscar un término más apropiado para describir el resultado del proceso descolonizador que Guinea Ecuatorial y el resto de África vivieron desde la década de los 50. La ocupación colonial europea a finales del siglo XIX buscó arrebatar la autonomía política de los pueblos africanos con el fin de conseguir sus múltiples objetivos. Durante las décadas siguientes, los pueblos colonizados fueron perdiendo su independencia,
a medida que los europeos consolidaban su poder y su capacidad para decidir sobre las vidas de los africanos. Sin embargo, los colonizadores nunca consiguieron culminar este proceso. A lo largo de todo el periodo colonial, los africanos desarrollaron fórmulas para limitar el poder colonial, resistiéndose a entregar su independencia por completo. Y muy pronto, apenas medio siglo desde que Europa ocupase el continente, desarrollaron los mecanismos políticos e ideológicos para luchar contra la dominación colonial y finalmente lograr la retirada formal de las potencias coloniales del continente africano. El resultado de este proceso de lucha anticolonial debía haber sido la recuperación de la independencia que los africanos perdieron un siglo antes, de forma que el poder político volviese a sus manos y así conseguir el desarrollo político y económico y social que millones de africanos ansiaban cuando vieron las banderas de sus nuevos países izarse por primera vez. Medio siglo después, muchísimos de los africanos que recibieron con júbilo y optimismo la entrada de sus países en la comunidad internacional de naciones soberanas no pueden evitar sino sentirse decepcionados con el resultado de la independencia formal de sus países. Desde entonces han sido muchos los que, como mi abuelo, Fortunato Zaonkenve, que hizo la bandera de Guinea Ecuatorial durante la ceremonia de independencia, han pasado a mejor vida sin disfrutar del hecho de vivir en un país realmente independiente, donde la libertad y la democracia sirviesen de guía para construir la sociedad que tantos ansiaban aquel 12 de octubre de 1968. El balance de las décadas que siguieron a la consecución de las independencias formales en África es bastante desolador. De hecho, no hubo que esperar demasiado para darse cuenta que algo había ido terriblemente mal con el proceso descolonizador. A lo largo de los años 60, la mayor parte del continente vio cómo los colonizadores europeos entregaban el poder a gobernantes africanos, elegidos en elecciones libres, dentro del marco democrático que debía dar forma a los nuevos países. Antes del final de esa década, la democracia se había extinguido en la mayor parte del continente, dando paso a sistemas de partido único, bajo el control de autócratas incapaces de llevar a cabo la difícil tarea de gobierno sin eliminar el marco de competencia política. Sin duda, el fracaso de las independencias africanas fue sintomático, revelando muchos de los males de la colonización europea y defectos de los movimientos anticoloniales. Quizá el caso más paradigmático sea el de Guinea Ecuatorial, donde menos de 5 meses después de acceder a la independencia, su frágil democracia dio sus últimos estertores tras el intento de golpe de Estado de Atanasio Ndoumillon, del 5 de marzo de 1969, y después de que el pánico asaltase a un inexperto Francisco Macías Nguema, al que sin duda el traje de presidente de la República le vino enorme. En Guinea Ecuatorial, como en el resto de África, el descalabro político de finales de los 60 fue seguido de aún más espectacular colapso económico durante la década siguiente. Por supuesto, los grandes perjudicados fueron los ciudadanos africanos, aquellos que fueron capaces de resistir el poder colonial para mantener los últimos rescoldos de su autonomía política y que ahora vieron a los dirigentes africanos culminar el proceso de desempoderamiento iniciado por los colonizadores, apropiándose del poco poder político que aún quedaba en manos de ciudadanos corrientes y sobre todo de las comunidades rurales. Si bien hay motivos para la esperanza, teniendo en cuenta el lento pero continuo progreso de los procesos democratizadores en distintas partes del continente, durante las últimas 2 décadas, si bien hay motivos para la esperanza, teniendo en cuenta el progreso de estos procesos descolonizadores durante las democratizadores de las últimas 2 décadas, este no es el caso de Guinea Ecuatorial. De hecho, es bastante significativo que tanto en este país como en los de su entorno se observa una obstinada resistencia al cambio, a cualquier reforma que pueda suponer una mejora de las libertades y la participación política de la ciudadanía. En cualquiera de los casos, sorprende lo poco o nada que las sociedades africanas han reflexionado sobre el fracaso de los estados africanos durante las primeras décadas de vida. Aun reconociendo las diferencias existentes entre las condiciones de hoy y las que existían hace medio siglo, uno no puede evitar pensar que podríamos extraer lecciones válidas de los errores del pasado. Como historiador, este ejercicio me parece aún más imperioso. Si algo hemos aprendido los historiadores en el último medio siglo, es que por múltiples motivos este fracaso era en cierto modo inevitable.
El hecho de que la inmensa mayoría de países africanos viesen sus sistemas políticos y económicos colapsarse a los pocos años de conseguir la independencia formal es un claro signo de que se trató de un fallo sistémico. El desarrollo del colonialismo europeo y del movimiento anticolonial hicieron prácticamente inviable el devenir de los recién nacidos estados africanos. Con estas palabras no pretendo exonerar a los dirigentes africanos. Sin duda, estos cometieron numerosos errores, pero soy de la opinión que el principal error de estos fue su incapacidad no solo para comprender las dimensiones del reto al que se enfrentaban, sino sobre todo que la historia estaba contra ellos. El resto de esta ponencia busca ampliar este argumento, examinando las limitaciones del proceso transformador colonial, la debilidad del Estado colonial y, sobre todo, la fragilidad ideológica y política de los movimientos anticoloniales africanos. Pilares todos ellos sobre los que debía descansar la modernización y desarrollo de África, y en el caso que nos ocupa y preocupa, de Guinea Ecuatorial. Así que, como he dicho, voy a mirar, hay tres aspectos fundamentales que quiero examinar. Uno es ese supuesto proceso de transformación social y cultural que el colonialismo europeo pretendía llevar a cabo en África y que debía haber sentado los pilares para la modernización del continente y luego para los futuros países independientes. Y luego examinaré algunas de las características del Estado colonial, porque creo que en ellas también, en la debilidad del Estado colonial, podemos encontrar algunas de las pistas que explican no solo el desarrollo de los movimientos anticolonialistas, sino también el fracaso, el fracaso político que siguió a la consecución de las independencias formales. Comenzaré entonces mirando a este fracaso de la transformación colonial. Como profesor de Historia de África en Jamaica, una de las primeras ideas que tengo que quitar a mis alumnos de la cabeza es que el colonialismo en África fue un fenómeno que durante siglos permitió el dominio europeo de África y la explotación de los africanos. Por un lado, esta idea errónea tiene que ver con el hecho de que en América, efectivamente, la experiencia colonial se extendió durante varios siglos. Concretamente, en el Caribe británico no terminó hasta la década de los 60 del siglo pasado. El otro motivo detrás de esta confusión, y quizá el más significativo, es el hecho de que para la inmensa mayoría de la gente, la realidad de África, del África moderna, solo se explica a partir del colonialismo. De hecho, este es un error en el que los mismos historiadores caemos con frecuencia, aunque sea de forma inconsciente. En ocasiones, el exceso de atención que prestamos al periodo colonial nos lleva a sobrevalorar la importancia del colonialismo en relación a la larguísima historia de África y a la configuración de las sociedades africanas modernas. Aunque por motivos distintos, esta idea errónea también es habitual también encontrarla en Guinea Ecuatorial, hasta el punto que son muchos los guineanos que, siguiendo el mantra del régimen, hablan de los 200 años de dominación colonial, tomando el Tratado de San Ildefonso de 1777 como referencia del comienzo del colonialismo español. Lo cierto es que el colonialismo español en el Golfo de Guinea fue mucho más breve. En el caso de la isla de Bioko, no fue hasta 1858, cuando los españoles se establecieron de manera permanente en la isla y lentamente iniciaron la serie de políticas coloniales que consolidaron su posición en la zona, a expensas de la población bubi y crió. En el caso del continente, aunque desde 1884 España se estableció en el Obey Chico y desde 1900 le fueron reconocidos sus derechos sobre las actuales fronteras de la región continental, hasta 1915 España no comenzó a ocupar el interior de este territorio, un proceso que oficialmente culminó 12 años después. Es decir, para cuando España hizo entrega formal de la independencia a los guineanos en 1968, la isla había sido colonizada durante 110 años, mientras que en el caso del interior del continente, donde históricamente se concentraba la mayoría de la población del país, estamos hablando de 53 años. Nada de esto es excepcional, por lo que se refiere al colonialismo europeo. La mayoría de potencias coloniales solo comenzaron el proceso de ocupación efectiva del continente africano a comienzos de la última década del siglo XIX. Apenas 7 décadas más tarde, la mayoría de colonias accedieron a la independencia formal.
el colonialismo europeo en África fue un fenómeno efímero, y aunque las consecuencias de este fueron notables, es importante reflexionar acerca de la brevedad de este importante episodio. El hecho de que la experiencia colonial en África fuese tan breve es significativo por diferentes motivos, pero desde la perspectiva de los argumentos que deseo exponer aquí, la consecuencia más destacable de esto fue que el proceso transformador que los colonizadores europeos intentaron llevar a cabo en África, la famosa misión civilizadora de finales del siglo XIX, nunca llegó a culminarse. Sin duda son varios los motivos que frustraron los proyectos transformadores de los colonizadores, pero el hecho de que desde mediados de los años 40 del siglo XX los africanos empezasen a organizarse para demandar mejoras en las condiciones de la población colonizada hizo que Europa abandonase la arcaica misión civilizadora en favor de planes de desarrollo, promulgando la noción de modernización en lugar de civilización. Cuando Europa comenzó la colonización de África, el colonialismo era ya un sistema arcaico, difícilmente justificable en un contexto en el que las naciones occidentales habían adoptado los principios ideológicos del liberalismo político, en el que ideas tales como libertad y democracia poco a poco iban convirtiéndose en valores hegemónicos. Es precisamente esa falta de legitimidad ideológica del colonialismo de finales del XIX lo que hizo necesario desarrollar una serie de ideas que pudiesen justificar la dominación de los pueblos africanos por parte de los gobiernos europeos. La idea de misión civilizadora se convirtió en un pilar fundamental del imperialismo europeo, en un marco en el que la democracia liberal iba ganando terreno en Europa occidental. La imposición del dominio europeo se sustentó sobre la base de la superioridad cultural de las sociedades europeas o civilizadas, y la inferioridad cultural de las sociedades africanas, o también, entre comillas, primitivas, que es como los europeos se referían con frecuencia, o siempre, por así decirlo, a los africanos. Según la retórica colonialista, por tanto, la presencia europea en África buscaba fundamentalmente civilizar a los africanos, elevarlos del estado de salvajismo y primitivismo en que vivían, de manera que con el paso del tiempo los africanos pudiesen contribuir al progreso de la humanidad y autogobernarse. De acuerdo con la noción de la misión civilizadora, Europa no estaba en África para explotar a los africanos y apropiarse de sus recursos naturales, sino para beneficiar a los pueblos africanos. Sin duda, como es fácil imaginar, esta idea constituía parte de la retórica desarrollada para ocultar las intenciones espurias de los distintos agentes colonizadores. Pero no podemos obviar que para conseguir sus diferentes objetivos, las distintas naciones colonizadoras creían firmemente que las sociedades africanas debían ser transformadas, de forma que cuando menos se asemejasen más a las sociedades europeas o, de nuevo, entre comillas, civilizadas. De manera que los administradores coloniales pudiesen ejercer su tarea de gobierno con mayor efectividad, los colonos obtener la mano de obra que necesitaban y los misioneros eliminar los obstáculos que encontraban a su labor evangelizadora. A pesar de lo que generalmente se suele pensar, en las diferentes metrópolis europeas no existía consenso generalizado respecto a la colonización de África. De nuevo, el caso de Guinea Ecuatorial es paradigmático. Las enormes dificultades políticas y económicas, además de las divisiones sociales cada vez más evidentes, hacían que a muy pocos en España les entusiasmase la colonización en el Golfo de Guinea, al menos hasta después de la Guerra Civil Española. Como consecuencia de esta falta de entusiasmo, los principales interesados en hacer que colonias como Guinea fuesen rentables económicamente fueron los mismos administradores coloniales, aparte, por supuesto, de los colonos que allí trabajaban, que tenían sus negocios. Durante el primer cuarto del siglo XX, el gobernador Ángel Barrera fue el principal impulsor de la ocupación de la región continental y de la explotación económica de la colonia, con el fin de conseguir el apoyo que tanto necesitaba de la opinión pública y sobre todo del gobierno español. En el resto de África la situación no era tan extrema como en Guinea, pero por lo general se puede decir que la falta de entusiasmo por la empresa colonial fue generalizada. Salvo aquellas colonias donde había recursos minerales, como en el sur y centro del continente, o donde había una población importante de colonos europeos,
puede decirse que hasta después de la Segunda Guerra Mundial apenas hubo inversiones importantes en las colonias. Esto es significativo si tenemos en cuenta que, teóricamente, uno de los objetivos del colonialismo europeo en África era el de transformar las sociedades africanas. Como fácilmente puede entenderse, hasta los años 40 apenas hubo progreso en este aspecto, debido a la falta de recursos materiales y humanos que caracterizaron a los estados coloniales. Solo a finales de los años 40, las potencias coloniales comenzaron a dedicar más recursos al desarrollo educativo, sanitario e incluso económico de sus colonias. En el caso de Guinea Ecuatorial, sobre todo en la región continental, estos esfuerzos se hicieron evidentes, no se hicieron evidentes hasta la década de los 50, y aún así hay información, sobre todo de observadores externos, que indican claramente la desigualdad respecto al desarrollo económico entre la isla, donde se habían concentrado la mayoría de los esfuerzos coloniales, y el continente, donde apenas se hizo nada hasta la década anterior a la independencia, los años 50. Por último, además de la falta de compromiso de los gobiernos europeos, los respectivos proyectos transformadores europeos se encontraron con una dificultad añadida. A diferencia de otros proyectos de ingeniería, la ingeniería social se desarrolla sobre personas, individuos que tienen sus propias motivaciones y aspiraciones, y que en el caso de los guineanos y el resto de los africanos no fueron agentes pasivos de la llamada misión civilizadora. Los africanos no solo fueron selectivos a la hora de adoptar y adaptar las diferentes culturas de los colonizadores, sino que además, desde muy pronto, trataron de resistir la hegemonía europea. Si bien este tema necesitaría mucho más tiempo para su elaboración, debemos tener en cuenta dos hechos. En primer lugar, en muchos casos los agentes que transmitieron las culturas de los colonizadores fueron los propios africanos, ya fuesen catequistas y pastores o maestros. Los africanos solo conocieron aquellos aspectos de las supuestas culturas civilizadas europeas que los colonizadores estaban interesados en mostrar, de forma que no perjudicase el orden social y político artificial que caracterizó a las sociedades coloniales. Siempre recordaré las palabras de mi abuelo cuando recordaba cómo durante su primer viaje a España en 1963, por primera vez vio a blancos trabajando con las manos. Evidentemente todos sabemos que esto era una realidad común en la metrópolis, pero una realidad que se ocultaba al africano para no subvertir, para no perjudicar la supuesta hegemonía y superioridad cultural de los europeos. Los guineanos, al igual que la inmensa mayoría de africanos, solo tuvieron acceso a una versión tamizada y manipulada de la civilización, entre comillas civilización, en la que el orden social y político se caracterizaba por la existencia de una fuerte división entre gobernantes y súbditos. Antes de continuar con la siguiente parte de mi ponencia, quiero volver a recordar esto. Si pensamos en el desarrollo de los movimientos anticolonialistas y las razones, lo que motivó en parte el surgimiento de estos movimientos anticolonialistas, y luego las dificultades enormes que tuvieron las sociedades africanas, en particular sus dirigentes, para guiar los destinos de sus países durante los primeros años de independencia, tenemos que tener en cuenta los débiles cimientos, ¿no?, con los que contaban, en tanto en cuanto estamos hablando de esa transformación social y educativa que era necesaria para el funcionamiento de un Estado moderno. Pero no se trató solo de un fracaso, por así decirlo, de este proyecto de transformación sociocultural. También tenemos que tener en cuenta el frágil estado del Estado, o la fragilidad, por así decirlo, del Estado colonial, lo que algunos llaman el Estado moderno. Un Estado moderno que, entrecomillo, y que luego explicaré en más detalles por qué es necesario entrecomillar el término moderno cuando nos referimos al Estado colonial. El Estado colonial fue sin duda la creación más importante del colonialismo europeo en África. No solo porque se convirtió en el agente generador de cambio más importante durante este periodo, sino también porque constituye el legado más importante del colonialismo. Fundamentalmente, el proceso de independencia consistió en la entrega
a los dirigentes africanos del control sobre el Estado. El Estado como instrumento, o el instrumento que durante varias décadas permitió a los colonizadores ejercer el poder en África. Si bien tanto historiadores como politólogos han reflexionado hasta la saciedad sobre la naturaleza del Estado colonial, no es este el caso de las sociedades africanas. Al examinar en detalle las características del Estado desarrollado por los europeos, encontramos numerosas pistas que nos permiten entender el porqué del fracaso de los Estados africanos tras la independencia. Con frecuencia se piensa que el colonialismo europeo hizo posible la introducción del Estado moderno en África. Como bien sabemos, el Estado moderno, fue producto de las transformaciones políticas, económicas y sociales que tuvieron lugar en Europa occidental fundamentalmente, desde finales del XVIII. Un siglo más tarde, este Estado moderno, que era considerablemente más eficaz que sus predecesores, sirvió de modelo para los estados coloniales creados a lo largo y ancho del continente africano. El hecho de que los estados coloniales estuviesen inspirados por sus homólogos metropolitanos es, sin embargo, muy engañoso. Los numerosos estudios de los diferentes estados coloniales han puesto de manifiesto que, aunque inspirados por los estados de las potencias coloniales, el Estado en África estaba bastante lejos de ser un equivalente del Estado moderno europeo o de los Estados modernos europeos. Esto es así por dos motivos principales. En primer lugar, el desarrollo del Estado moderno es o fue producto de la acumulación material de los procesos de industrialización que tuvieron lugar en gran parte de Europa o de la Europa occidental a lo largo del XIX. Esto hizo posible una acumulación material sin precedentes en la historia, una acumulación económica o material sin precedentes en la historia de la humanidad, de la que se beneficiaron los Estados. En gran medida, la gran diferencia entre el Estado moderno y sus precedentes históricos radica en los enormes recursos económicos con los que cuenta el Estado moderno. En segundo lugar, el Estado moderno se caracterizó por su mayor legitimidad, de tal manera que a lo largo del siglo XIX y durante la primera mitad del XX, el Estado fue ampliando su representatividad, incluyendo a sectores de la sociedad que históricamente habían sido excluidos y marginados por el Estado. El Estado colonial, sin embargo, ni gozaba de amplios recursos materiales ni de legitimidad. Al contrario, el Estado colonial fue un instrumento que permitió a una minoría extranjera ejercer el poder, excluyendo a la mayoría local, a los africanos. En mi opinión, el carácter ilegítimo del Estado colonial constituía su principal debilidad. Con el fin de suplir la escasez de recursos materiales y humanos que caracterizó al Estado colonial, los colonizadores tuvieron que recurrir a instrumentos políticos africanos. Me estoy refiriendo a las supuestas jefaturas y todo esto. Y, por supuesto, al empleo de personal local. Como bien sabéis, también los estados coloniales contaban con personal administrativo y militar que era africano. Fue precisamente el uso de estas herramientas políticas locales, las llamadas jefaturas, lo que llevó a Mahmoud Mandani, a un académico ugandés, a utilizar los términos de Estado bifurcado o Estado Jano, el dios romano de dos rostros, para resaltar la naturaleza dual del Estado colonial. Si bien fue sobre todo en el sistema de gobierno indirecto, el británico, en el famoso Indirect Rule, donde se observa más claramente este sistema dual o esta estructura dual del Estado colonial, el resto de sistemas coloniales tenían características similares en este sentido. En Guinea, el uso de los llamados jefes de tribu para ayudar en la labor de los administradores territoriales y de la supuesta tradición para regular los conflictos entre los, entre comillas, indígenas o africanos, aquellos que no merecían ser reconocidos como adultos con plenos derechos legales, debido a su estado de incivilización. Todo esto pone de manifiesto que el Estado colonial español también debe ser considerado como un Estado bifurcado o Estado jano, un Estado con dos caras en el que observamos estructuras inspiradas en el Estado moderno y otras estructuras que están inspiradas en las estructuras políticas africanas.
Como tal, no cabe duda que en Guinea el Estado colonial estaba lejos de ser un Estado moderno o de parecerse a su homólogo metropolitano, incluso si tenemos en cuenta las carencias del Estado español durante la mayor parte del siglo XX. Admitiendo que los Estados coloniales en África tenían semejanzas con los europeos, sobre todo en el plano organizativo, lo cierto es que, al referirnos al Estado moderno en África, el adjetivo moderno debe ser entrecomillado. El otro aspecto que los colonizadores desarrollaron para suplir las carencias del Estado en África fue el uso desmedido de la violencia. En este sentido, Crawford Young, un politólogo, usa una expresión lingala, bula matari, aquel que tritura rocas, con la que los congoleses solían referirse al Estado. Y lo hace para indicar o poner de relieve los aspectos brutales y violentos del Estado colonial. Tal y como Young sostiene, una de las características principales del Estado colonial fue la hipertrofia del aparato coercitivo y el sobreuso de la violencia. Debido a su falta de legitimidad, con frecuencia los colonizadores europeos recurrían al empleo de la violencia para hacer que los africanos cumpliesen con las directrices que les transmitían los administradores a través de los diferentes jefes indígenas. Sobre todo durante el primer tercio del siglo XX, vemos que esto fue lo habitual, el uso de esta violencia desmedida. A medida que fueron consolidando el dominio colonial, vemos que la violencia disminuyó, pero todavía, y lo observamos también en el caso de Guinea, la violencia se usó de manera arbitraria y desproporcionada como elemento disuasor y para reforzar la autoridad del colono. De hecho, uno de los recuerdos más destacados de muchos mayores guineanos que vivieron y sufrieron el colonialismo español no solo resalta la naturaleza desmedida y arbitraria de la violencia colonial, sino sobre todo la impunidad con que los diferentes agentes del Estado y los europeos en general ejercían la violencia contra los guineanos. De las palabras de muchos de estos mayores trasciende que la violencia colonial raramente o nunca tenía consecuencias. Uno podía pegarte y maltratarte como si tal cosa, dicen muchos. En el resto del continente africano encontramos situaciones similares y en muchas ocasiones incluso más extremas. La importancia desmedida de la violencia y la coerción es otra de las características que revelan la falta de legitimidad del Estado colonial y, por tanto, su debilidad. Pero además pone de manifiesto que los Estados coloniales en África estaban lejos de ser modernos. El aumento de la representatividad y legitimidad de los Estados modernos en Europa tuvo como consecuencia la disminución de su estructura coercitiva y, sobre todo, del empleo de la violencia contra los ciudadanos europeos. Este no fue el caso, por regla general, no fue el caso de los estados coloniales en África hasta casi los momentos finales de la dominación colonial. Y así entramos en la parte en la que miro ya en más detalle a los procesos, a los movimientos anticoloniales. Lo que llamo en esta ponencia los pies de barro, estos pies de barro de los movimientos anticoloniales. Ni las supuestas buenas intenciones del colonialismo europeo, expresadas a través de las distintas versiones de la misión civilizadora, ni el uso de jefes africanos y de la costumbre local como elementos legitimadores del Estado colonial, ni siquiera el supuesto efecto disuasorio del hipertrofiado aparato coercitivo, pudieron impedir que desde muy pronto los africanos comenzasen a expresar su descontento con el objetivo de minimizar la hegemonía colonial. Lo sorprendente del caso africano no es tanto que los africanos desarrollasen diferentes estrategias de resistencia contra el colonialismo, sino que estas estrategias fueron desarrolladas desde época muy temprana. Esto es una de las cosas que con frecuencia hablo con mis estudiantes, ¿no? Sobre todo son estudiantes jamaicanos. Jamaica, bueno, pues entra bajo el dominio colonial español desde principios del siglo XVI y desde mediados del siglo XVII bajo el dominio colonial británico.
Y realmente, a pesar de que hay movimientos, hay insurrecciones y demás, no es hasta los años 30 que ya comenzamos a ver una organización tendente a luchar contra la dominación colonial británica. Entonces, siempre intento destacar el hecho de que en el caso africano, desde los momentos iniciales, sobre todo desde los años 30, pero incluso un poco antes, vemos signos de descontento y poco después vemos cómo los africanos empiezan a desarrollar organizaciones o asociaciones para resistir la hegemonía colonial y poco después para luchar contra la dominación colonial. Como decía, lo sorprendente del caso africano no es tanto que desarrollasen estas estrategias, sino que lo hiciesen desde tan pronto. Con esto no me estoy refiriendo a la resistencia armada contra la ocupación colonial, sino a los diversos mecanismos religiosos, culturales y finalmente políticos que los africanos desarrollaron para resistir los efectos del sistema colonial. Ya desde finales del XIX encontramos las primeras manifestaciones críticas contra el colonialismo europeo entre aquellos sectores de la población africana que sufrieron desde fecha más temprana la dominación colonial europea. Este es el caso de los criollos de Freetown, de los criollos de Freetown en Sierra Leona, quienes durante el último cuarto del siglo XIX comenzaron a denunciar la hipocresía europea debido al avance de las tesis racistas que contribuyeron a la progresiva exclusión de los criollos de puestos de responsabilidad en la administración colonial, a pesar de su grado de, entre comillas, de nuevo, civilización. Si bien el caso de Freetown es algo excepcional, ya que la presencia británica en Freetown data de principios del siglo XIX, si no de una década antes, las manifestaciones críticas contra la hegemonía europea no lo son. A comienzos del siglo XX podemos leer en prensa opiniones similares entre los sectores más aculturados del sur de la actual Ghana, cuya experiencia con el colonialismo es también relativamente temprana. Sí, es cierto que fuera del África anglófona, los africanos no desarrollaron una tradición periodística como la que encontramos en muchas de las colonias británicas, pero sí es posible encontrar signos tempranos de descontento hacia el colonialismo, o con lo que Mandani, el académico ugandés, dio en llamar el despotismo descentralizado que caracterizó el dominio colonial de los pueblos africanos. Incluso en Guinea, donde por lo general tendemos a asumir que las manifestaciones de resistencia al colonialismo fueron bastante tardías, también encontramos que los guineanos encontraron formas de manifestar su descontento. A comienzo de la década de los 20, por ejemplo, el padre Leoncio Fernández se hacía eco en la Guinea Española, en la revista La Guinea Española, de una asamblea de jefes de diferentes etnias del litoral. Se refería a las diferentes etnias que vivían en el litoral, incluidos los Fang, y que en esa asamblea se elaboró un escrito en el que se hacía una petición al rey Alfonso XIII. El misionero claretiano no dio detalles, no aporta detalles del contenido de esta misiva, pero sí es importante señalar un rasgo que caracterizaría las manifestaciones de descontento hasta finales de los años 40, el deseo de comunicarse directamente con las autoridades de la metrópoli, ante el reconocimiento de que ni las autoridades coloniales ni los misioneros claretianos velaban por el interés y bienestar de los guineanos. Un año más tarde, a comienzos de los 30, encontramos nuevas manifestaciones que esta vez sí sabemos que denunciaban los abusos, la brutalidad y la impunidad que caracterizaba a la relación entre gobernantes españoles y súbditos guineanos. Nuevamente, estas manifestaciones críticas partieron de la zona del litoral de la región continental y buscaban trasladar el descontento de los guineanos a través de cartas enviadas a periódicos de la península. Así, en 1931, bajo el significativo título de Voces lamentables de la Guinea Española, un guineano anónimo denunciaba, entre comillas, a pesar de los 31 años de dominio, aún ignoramos la justicia y el recto proceder del gobierno español, continuando el país virgen de todo procedimiento moderno y sufriendo el yugo criminal de la injusticia. Cierro comillas.
2 años más tarde también encontramos otra carta publicada en el diario barcelonés El Diluvio, en el cual se decía lo siguiente, abro comillas, para que en España se den cuenta de lo fundado de las quejas de los indígenas del continente, quejas serias, y que los asesinos no son castigados, al contrario, son protegidos, jactándose de sus asesinatos. Vamos a relatar varios asesinatos, dejando para ocasión mejor contar otros cientos cometidos y vil y cobardemente por europeos que han tenido en sus manos las varas de autoridad y han abusado de la misma, valiéndose de la investidura de que se hallaban revestidos y del carácter poco belicoso del moreno de la Guinea española. Cierro comillas. En el resto de la misiva se hace eco o se da cumplida cuenta de la muerte de 12 guineanos a manos de europeos. Unos años más tarde, a finales de la década de los 30, también sabemos que un grupo de funcionarios guineanos, en colaboración con jefes FAN de Micomesén, trataron de recaudar fondos para contratar un abogado en España que trasladase los agravios que sufrían los guineanos a manos de los dirigentes o de los diferentes agentes colonizadores. Este incidente causó el destierro temporal a la entonces Fernando Po del famoso jefe Jomo Mutumabe y la destitución de Enrique Nvo como maestro titular. Como he señalado antes, lo más significativo de estas manifestaciones no es que expresasen su descontento con diferentes aspectos del dominio colonial europeo, sino que aparecieron desde fecha relativamente temprana. Dicho de otro modo, desde los primeros instantes, los africanos no solo sintieron rechazo hacia los efectos de la dominación europea, sino que además lo expresaron con el fin de limitar el poder de los colonizadores. Tan pronto como en los años 30, podemos identificar en distintas partes de África, sobre todo entre la población aculturada, esfuerzos claros para organizarse con el fin de movilizar el descontento existente y reformar la relación colonial entre los gobernantes europeos y los súbditos africanos. A diferencia de Guinea, el desarrollo de asociaciones y de una incipiente conciencia política entre los sectores más educados y pudientes de la población en las colonias británicas y francesas no es sorprendente, ya que desde muy pronto estos sectores se beneficiaron de la influencia de las distintas manifestaciones del nacionalismo negro surgidas en el Caribe francófono y anglófono y, por supuesto, en los Estados Unidos de América. Además de la influencia de estas ideologías seculares, por así decirlo, del nacionalismo negro, ya fuese el panafricanismo o negritud, también hay que hacer mención de la influencia de movimientos religiosos cristianos negros. En Sudáfrica, por ejemplo, el etiopianismo y otras iglesias negras que ayudaron a la creación de una conciencia negra, africana, y que sentaron las bases para el surgimiento de diferentes asociaciones y para la movilización de los intereses de los africanos y en contra de la hegemonía europea. Si bien la Segunda Guerra Mundial supuso un impasse en las aspiraciones reformistas de estos sectores de la población africana, estos retomaron sus esfuerzos nada más acabar el conflicto, conscientes de la debilidad de las respectivas metrópolis y de la contribución humana y material que las colonias hicieron durante el conflicto. Para entonces, sin embargo, comenzó a producirse un cambio generacional en el liderazgo de las sociedades africanas, que se reflejó en aspiraciones reformistas mucho más ambiciosas que las expresadas con anterioridad y que rápidamente dieron paso a un llamamiento abierto y claro a la devolución del poder político a los africanos, la independencia del continente del dominio colonial europeo. Uno de los elementos más notables de esto es que, a pesar del aumento de inversiones europeas y el crecimiento de las economías coloniales, no se frenó los deseos independentistas de una nueva clase de dirigentes o de líderes africanos anticoloniales,
Yo creo que esta es otra de las paradojas del movimiento o del desarrollo o del ímpetu que tuvieron los movimientos anticolonialistas africanos desde finales de los 40 y durante la década de los 50. Normalmente asociamos estos movimientos de protesta a situaciones, a crisis económicas y demás, pero lo cierto es que es durante el periodo de mayor crecimiento económico, cuando las sociedades africanas están beneficiando más de la dominación colonial, es cuando vemos que los africanos están haciendo llamamientos claros a la independencia política y que no se conforman con los beneficios materiales que por fin empezaban a disfrutar. Lo que siguió a estos movimientos que ya claramente surgieron a finales de los años 40 y que demandaban la independencia es de sobra conocido por la mayoría. Así que no abundaré en detalles de los distintos procesos o sobre los distintos procesos que a lo largo de la década de los 50 guiaron la transición de las colonias a su independencia formal. A su independencia formal desde finales de los 50, en el caso notable de Ghana, y sobre todo a partir del año 1960, el año de África, como se le dio a conocer, cuando 17 países africanos accedieron a la independencia. Sin embargo, sí quiero centrarme en dos aspectos destacables que desde mi punto de vista explican el éxito temprano de los diferentes movimientos anticoloniales, al mismo tiempo que su debilidad intrínseca y a la larga, lo que a la larga perjudicó el devenir de los estados africanos. Con anterioridad me referí a la falta de legitimidad ideológica del colonialismo europeo de finales del XIX. Sin embargo, no expliqué que esta falta de legitimidad ideológica se veía compensada por la legitimidad que tenía dentro de un marco de relaciones internacionales que admitía la existencia de relaciones de fuerza desiguales y el dominio territorial del débil por el más fuerte. Pero como apunta Frederick Cooper, el historiador, al final de la Segunda Guerra Mundial marcó el fin de la legitimidad internacional que hizo posible el colonialismo europeo en África a finales del siglo XIX. Dentro del nuevo contexto que surgió o que siguió al final de la Segunda Guerra Mundial, encontramos un contexto internacional ahora liderado por dos superpotencias que al menos formalmente no tenían colonias. Y un contexto también simbolizado por la Carta de las Naciones Unidas, que reconocía explícitamente el derecho de la autodeterminación o a la autodeterminación de los pueblos. Dentro de este nuevo contexto, el colonialismo se hacía difícilmente defendible. Este contexto nuevo, este contexto internacional, es también el que explica la independencia de la India en 1947. Porque esta independencia, la independencia de la India, marcó un antes y un después en la lucha anticolonial y del resto del mundo. La India era sin duda alguna la colonia más importante de todas las que poseían las diferentes potencias coloniales. La estrategia de desobediencia civil y la lucha pacífica supuso un ataque directo en la línea de flotación de los pilares fundamentales de las democracias liberales occidentales. Los indios simplemente pedían lo mismo que los ciudadanos británicos tenían, es decir, el derecho a autogobernarse y decidir sobre su propio destino. Algo tan simple como esto, a través de una estrategia de lo más inteligente y eficaz, puso de relieve la hipocresía del colonialismo europeo y sus enormes contradicciones internas en un contexto en el que la superioridad militar había dejado de ser el principio legitimador de las relaciones internacionales. La independencia de la India marcó el camino para el resto de colonias en Asia, África y el Caribe, que vieron que efectivamente era posible liberarse del dominio colonial. El nuevo contexto internacional hizo imposible para las potencias coloniales hacer frente a la serie de movimientos anticoloniales que fueron surgiendo a lo largo y ancho de África durante la década de los 50. La importancia de este contexto se pone de manifiesto en el caso de Guinea, donde, a pesar de que España estaba gobernada por una dictadura fascista y teóricamente no era susceptible a la serie de contradicciones que tuvieron que confrontar las otras potencias coloniales, la debilidad manifiesta del movimiento anticolonial guineano no fue óbice para que España se viese obligada a dar pasos
para la reforma de la relación colonial, con la provincialización de finales de los años 50, y poco después iniciar la transición a la independencia, después del referéndum de autonomía de 1963. Precisamente, la rapidez y facilidad con la que los movimientos anticoloniales lograron el objetivo, o su objetivo, de echar a los europeos, explican en parte el fracaso de los estados africanos durante sus primeros años de vida. Una de las ventajas de enfrentarse a un adversario político que se resiste a hacer concesiones es que obliga al bando contrario a fortalecer su estructura organizativa e ideológica, así como a desarrollar el ingenio a la hora de desarrollar estrategias de resistencia y lucha. Cuando escribía esto me daba cuenta que, bueno, quizá esta idea es un poco equivocada porque si miramos el ejemplo de Guinea durante los últimos 50 años, tampoco es que la resistencia o la oposición a la reforma política en Guinea Ecuatorial no es que haya avivado mucho el ingenio de la oposición política en Guinea Ecuatorial. Teóricamente debería haber sido el caso, pero no, la realidad, en mi opinión, es que no ha sido así. Todo esto, sumado a la experiencia acumulada durante décadas de activismo político, debía haber redundado en el capital político que por lo general carecían las organizaciones políticas africanas. Quiero decir que de haber mantenido una lucha más larga y haber confrontado y de haberse enfrentado a una mayor resistencia, quizá los movimientos y las, anticoloniales y las organizaciones políticas africanas hubiesen acumulado mucha más experiencia y sabiduría que luego se hubiese convertido en un capital para el liderazgo de las nuevas naciones independientes. Cuando digo esto, siempre tengo como referencia el ejemplo de Sudáfrica y el caso, por ejemplo, del Congreso Nacional Africano, fundado en 1912, pero que no es hasta 1994 cuando consigue el poder. Y a pesar de que efectivamente podemos ser críticos con esta organización política desde que está en el poder, lo cierto es que hay diferencias significativas con las organizaciones políticas que lideraron los países africanos desde principios de los años 60. Además, quizá habrán notado que durante toda mi ponencia he obviado referirme a los movimientos independentistas como nacionalismos africanos. De hecho, esta es quizá una de las características más destacables de los supuestos movimientos nacionalistas. A pesar de ser etiquetados como tales, lo cierto es que, por regla general, ninguna de las organizaciones políticas desarrolló una ideología que fomentase una identidad nacional común o un sentimiento de nación. De hecho, son muchos los historiadores que usan el adjetivo anticolonial para matizar el carácter de los llamados movimientos nacionalistas en África durante los últimos años de la dominación europea. En ausencia del desarrollo ideológico necesario, podemos decir que los países africanos se convirtieron en estados-nación, pero sin nación o naciones. Sin duda, la complejidad social y cultural de la mayoría de colonias africanas hacían enormemente complicado desarrollar una ideología creíble que pudiese servir para la construcción de un sentimiento nacional común. Pero el hecho de que los políticos africanos no fuesen conscientes de la dificultad que esto suponía para los futuros países dice mucho de las carencias de las organizaciones políticas anticoloniales. No hace falta pensar demasiado para encontrar similitudes con esto entre el movimiento anticolonial guineano y el resto de movimientos anticoloniales africanos. También debo referirme a otra carencia de estas organizaciones: el énfasis en expulsar a los gobernantes europeos, pensando que la simple sustitución de estos por gobernantes africanos haría posible la mejora significativa de las sociedades africanas y la tan ansiada modernización, ponen de relieve que en ninguno de los casos los movimientos anticoloniales llegaron a comprender que muchos de los agravios y problemas que afectaron a los africanos se debían en gran medida a la naturaleza enormemente imperfecta de un Estado colonial construido
para hacer posible el dominio de una minoría a expensas de la mayoría. Si bien no podemos afirmar que una lucha más larga contra la dominación colonial hubiese sido garantía de una mayor fortaleza de las organizaciones políticas africanas y de sus líderes, es posible que sí hubiese posibilitado una mayor reflexión sobre la naturaleza del adversario político y de este modo entender mejor el sistema político y económico que padecían, el colonialismo europeo. Solo desde esta reflexión podría haberse comprendido que era imperioso transformar la naturaleza del Estado y la relación política entre ciudadanos y gobernantes. No parece desacertado afirmar que era mucho esperar que personas como Francisco Macías Nguema o Bonifacio Nduedu hubiesen sido capaces de vislumbrar la urgente necesidad de reformar el Estado, con el fin de evitar el caos y desintegración que Guinea Ecuatorial ha padecido desde el mismo momento de su nacimiento como país independiente. Para concluir, aunque el título de esta ponencia pudiese sugerir una intención de exonerar al colonialismo, no es este el caso. Cualquier historiador, sobre todo el historiador oral, entiende que existe una relación estrecha entre el presente y el pasado. En otras palabras, nuestros recuerdos sobre el pasado están siempre mediatizados por la realidad de nuestro presente. En este sentido, palabras como «a decir verdad, estábamos mejor en la colonia» reflejan sobre todo la decepción de muchos guineanos con el resultado de la independencia formal de su país. Eran muchos los que veían con optimismo el momento en que pudiesen vivir libres, de vivir como blancos, como otros decían. Sin embargo, muy pronto chocaron de bruces con una realidad que hacía prácticamente inviable el nuevo Estado independiente. Si bien en el caso de Guinea esto se vio agravado por la evidente falta de preparación de sus líderes políticos, la experiencia del resto de África pone de manifiesto que se enfrentaban a un reto prácticamente imposible. No se trataba solo de la fallida transformación social y cultural de los africanos, o de la enorme debilidad organizativa y material del Estado coercitivo que heredaron los africanos, o de las carencias ideológicas y falta de experiencia política de los partidos políticos africanos. Además de esto, los recién nacidos estados africanos se enfrentaban a una realidad sociocultural enormemente plural, donde la falta de cohesión era la norma, y heredaban economías extremadamente débiles, que sin duda alguna eran insuficientes para la construcción de estados modernos viables y la modernización y desarrollo de las sociedades africanas. Medio siglo después de la independencia formal de Guinea Ecuatorial, ni el Estado ni la sociedad de hoy son iguales a los de entonces. La reflexión sobre la experiencia colonial y la trayectoria de los movimientos anticolonialistas es insuficiente para afrontar los problemas y retos a los que nos enfrentamos hoy. Es por ello que se impone ahondar en la reflexión histórica, mirando también a los acontecimientos de los últimos 50 años, de manera que esta vez sí podamos llevar a cabo las reformas adecuadas, que de verdad devuelvan la independencia política a los ciudadanos guineanos y, por extensión, a los africanos. Muchas gracias. Muchas gracias, increíble. Tenemos 15-20 minutos para preguntas y no sé si prefieres 3 preguntas a la vez y vas... Sí, 2, 3 preguntas. 2 o 3 a la vez. O comentarios. Sí. Vale, empezamos. Ramón. El micrófono hay, pero no sé si... Sí. Llega por ahí. ¿A quién? Aquí. Hola. Gracias. Hola. Muchas gracias. Me ha parecido muy interesante tu intervención, Enrique, como siempre, pero una de las cosas que me ha levantado es, me gustaría saber tu opinión de la diferencia que veo en cómo es posible que ante un régimen colonial
relativamente temprano las sociedades africanas se organizan para luchar contra ese régimen? ¿Y por qué ahora resulta tan difícil a muchos países y sociedades africanas organizarse en contra de las dictaduras que los oprimen de la misma manera o parecida a lo que lo hacía la colonia? También creo que, y otra de las cosas que también pienso que es importante es la posición de las organizaciones en las metrópolis. Es decir, creo que también jugó un importante papel el hecho de que dentro de las metrópolis hubiera organizaciones y una opinión pública que iba también yendo poco a poco en contra de lo que significaba el colonialismo. Pero sobre todo, lo que más me importa es tu opinión sobre la primera parte de la pregunta que te he dado. ¿Por qué crees que durante la colonia fue relativamente fácil, entre muchas comillas, levantarse en contra del opresor blanco y, sin embargo, ahora es tan difícil? Y cuando se organiza la sociedad, muchas veces después acaba vendiéndose al dictador. Gracias. El micrófono a Amancio, por favor. Sí, mejor dos. Sí. Mejor dos. Vale, gracias. Y gracias por la exposición. Quería, por un lado, comentar cuando se hace historia, ¿no?, de las fuentes orales. Supongo que tiene que haber un mecanismo para filtrar y para extraer la verdad, porque muchas veces una historia vivida, ¿no?, cuando pasa de una persona a 3 o 4, la versión es diferente. Entonces, las fuentes orales, supongo que tiene que haber algún mecanismo para extraer de ellas lo que pueda ser una realidad de lo que pasó. Ese es un comentario. Y luego yo quería preguntar, ¿cuál sería la motivación de los africanos para que fueran ellos, catequistas, maestros, los que transmitieran la versión tamizada de los valores del colonialista? O sea, ¿cuál era su motivación? ¿O es que eso era fruto que él asumía que tenía que transmitirlos porque, como dice Nzebi, los negros tenían una sugestión muy grande de la vida de los blancos? Okay. Sí, gracias por las preguntas. Trataré de ser breve, así tenemos más tiempo, más ocasión para otras preguntas. La primera, ¿no? ¿Por qué ahora no? Yo creo que quizá al final de las 2 semanas que siguen podamos contestar a esa pregunta. Digo al final de mi ponencia que debemos iniciar esa reflexión. Es una reflexión que debe mirar a ese pasado más lejano, que en cierto modo es el periodo colonial, pero también mirar, ya tenemos suficiente perspectiva histórica, son 50, 60 años de independencia, dependiendo de los casos, y nos da suficiente perspectiva histórica para también poder examinar este periodo. Pero así, a modo de apunte, diré que dos factores que me parecen importantes. Uno es que apunté que para mí la principal debilidad del Estado colonial era su falta de legitimidad. Eran extranjeros en tierra extraña, gobernando sobre poblaciones africanas. Esto es una de las ventajas que han tenido los dirigentes africanos, hasta cierto punto, porque el caso de Guinea Ecuatorial, o el caso de nuestra región, porque no es solo Guinea Ecuatorial, es Camerún, es Gabón. El caso de estas largas dictaduras es excepcional. Normalmente vemos que en otras realidades africanas las dictaduras suelen ser más breves, ¿no? Hay otras excepciones, ¿no? Pero por lo general ha habido dictaduras breves, no porque diesen paso a democracia, sino porque había inestabilidad y confrontación y todo esto. Pero yo creo que esa legitimidad o falta de legitimidad del Estado colonial era una fuente de debilidad que no tienen tanto los dirigentes africanos actuales. Nadie cuestiona hoy
Nadie cuestiona hoy los estados africanos como legítimos. Pero el Estado colonial desde el principio se cuestionó legítimamente. Incluso los mismos colonos, con su retórica, eran conscientes de la falta de legitimidad del Estado. Y por otra parte es el contexto histórico. El contexto histórico de finales de los 40 o desde mediados de los 40 y sobre todo de los años 50 es un contexto histórico del que se beneficiaron los dirigentes africanos. Y este contexto histórico, en cierto modo, no ha vuelto a existir, salvo quizá la década de los 90. En la década de los 90 vivimos otro nuevo contexto histórico después del final de la Guerra Fría, en el que sí hubo ciertos movimientos se impulsó los procesos democratizadores en África. Nuevamente Guinea escapó a esto, ¿no? Pero en otros países africanos, con sus imperfecciones, hemos visto que estos procesos lentamente van avanzando, a veces retrocediendo, pero siguen en marcha. El hecho de que Guinea no fuese capaz de engancharse a ese contexto histórico de los años 90, aunque lo intentó, pero que al final no tuviese éxito, yo creo que es otro de los motivos. Actualmente todos somos conscientes de que no existe un contexto internacional que ponga una presión para que este tipo de dictadores pues, cedan paso o abran paso a procesos democratizadores. Entonces eso es un poco lo que podría decir. Respecto a la influencia de los movimientos en la metrópolis, sin duda, estoy de acuerdo contigo. Y, evidentemente, el tema del desarrollo de los movimientos anticolonialistas da para muchas sesiones, ¿no? Y eso tiene que ver, esa influencia, digamos, ideológica y política de las metrópolis es importante. La influencia de organizaciones políticas también, partidos comunistas y todo esto también es importante. Evidentemente, en el caso de Guinea no es el caso. Yo no, excepto, sin embargo, veo en los primeros años 30 es cuando quizá veo una cierta influencia, porque la llegada de esas cartas a las que me refería creo que tienen que ver con el contexto de la Segunda República y de agentes, de españoles que estaban en la colonia y que veían con malos ojos la situación colonial y todo esto. Pero en los años 50, sin embargo, yo no creo que haya que esto ayudase a Guinea, pero sí ayudó en el caso de otros países africanos. Sabemos mucho que muchos de los dirigentes, o un número importante de dirigentes africanos o líderes de los movimientos anticolonialistas estudiaron en Europa y se beneficiaron de estas relaciones. Y incluso estoy pensando en el caso de Portugal, sí parece, ¿sí? En el caso de Portugal, sí, a pesar de la dictadura, sí parece que hay más evidencias de que de que hubo esa colaboración, ¿no?, por parte de la metrópoli o por sectores, evidentemente, de la metrópoli. Respecto a la pregunta sobre la metodología, esto iba a decir para sesiones, no, da para una asignatura entera de historia oral, así que no puedo decir mucho, pero sí que normalmente tendemos a distinguir entre recuerdos que son de hechos, como tal cosa pasó, e interpretaciones. Es decir, a decir la verdad, vivíamos mejor en la colonia, no es un hecho, es una interpretación. Entonces, tú distingues entre eso, pero si alguien te dice que guardias coloniales le dieron una paliza porque se negó a llevarles la carga hasta el puesto militar, eso es un hecho que raramente la gente va a mentir sobre él. Y además encuentras que otras personas también suelen, digamos, confirmar informaciones de que este tipo de abusos eran comunes, ¿no? Y el hecho de la impunidad es constante. Pero aparte es que utilizamos también las fuentes escritas. En las fuentes escritas también podemos encontrar referencias a algunos de los aspectos que se mencionan en las fuentes orales. Respecto a la última cuestión, no creo que estos africanos fuesen conscientes de que estaban transmitiendo una versión tamizada. Ellos estaban transmitiendo la versión que a ellos se les transmitió. Es
Es decir, ninguno de estos catequistas, pastores, o digo pastores porque mientras que en el caso de las iglesias católicas no se ve, o de la iglesia católica y sobre todo en Guinea, no vemos tanto la influencia de sacerdotes, fue más común en las iglesias protestantes que se ordenasen a pastores africanos, ¿no? Pero estos catequistas y pastores y los mismos maestros solo conocieron Europa, por así decirlo, a través de los misioneros europeos o de los maestros europeos. Esto es el acceso, esta es la cultura europea que ellos aprendieron, así que la transmitían sin ser conscientes, yo creo, de que esta era una versión tergiversada y artificial de estas culturas y sociedades europeas. No sé. Un par de preguntas más. Creo que Gonzalo tiene el micrófono también ya. ¿Se oye? No. A ver. No creo que sí. Yo te oigo, pero... Yo no sé cómo funciona esto. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, dos preguntas. Una es, si no influyó también en la descolonización la actitud de las propias metrópolis, especialmente, por ejemplo, bueno, la francesa y la española, creo, en el caso de Guinea, el coste creciente que estaba suponiendo la colonización en términos económicos y en términos de derechos, de la posibilidad de que a unos ciudadanos que se les llama franceses de alguna manera o tal, pues digamos, ¿no? ¿Por qué no podemos ir a Francia? Algo, una especie de intuición de lo que va a pasar después, ¿no? Y el ejemplo sería León Enva, ¿no? Es decir, León Enva en el año 60 le pide a De Gaulle convertir Gabón en un departamento de Francia y De Gaulle le dice a León Enva, no, tú vas a ser independiente por narices igual que todos los demás. Y la segunda pregunta es en relación con dos cosas que habéis dicho Amancio y tú, ¿no? Una es lo de que ha dicho Amancio, los africanos estaban sugestionados por vivir como los blancos, y tú has dicho al principio que en la memoria de la gente había gente que pensaba que la independencia sería más o menos vivir como los blancos. A mí me recuerda a la Revolución de Casas Viejas, la anarquista. Hay uno que esa misma noche, cuando proclaman el comunismo libertario, llega a su casa y le dice a su mujer, María, mañana somos ricos, ¿no? Entonces, que me explicaras un poquito cómo ves tú esta idea de vivir como los blancos como objetivo de la independencia. Sí, bueno, dos cosas muy breves. Una, la distinción y la contraposición entre Estado moderno y Estado colonial. En mi opinión, lo que tú llamas Estado colonial no es otra cosa que la administración colonial del Estado moderno, es decir, del Estado metropolitano. O sea, no son dos tipos de Estado distintos, es la extensión del Estado moderno a las colonias. El Estado moderno no es lo mismo para los distintos sectores de la población, no es lo mismo en las ciudades que en el campo, no es lo mismo para los trabajadores industriales que para los agricultores y no es lo mismo para los metropolitanos que para los colonos. Es decir, pero es el mismo Estado. Y es el mismo Estado con diferentes grados de legitimación. Lo que me ha parecido peligroso de lo que has dicho al decir que se diferencian en que el Estado colonial no tenía legitimidad y el Estado metropolitano sí, es que pareces presuponer que el Estado moderno sí tenía legitimidad en Europa. Es decir, si el Estado moderno hubiera tenido legitimidad en Europa, es difícil de entender que el siglo XIX y el siglo XX haya habido una sucesión de revoluciones en ese Estado, ¿no? Es decir, no hay ningún Estado que sea completamente legítimo, hay Estados con diferentes grados de legitimación, es decir, con diferentes grados de capacidad de provocar la sumisión voluntaria de sus súbditos y no por la fuerza. Entonces, y en ese sentido, yo dudaría mucho si el grado de legitimación del Estado moderno en Europa era superior en las poblaciones europeas al que era en las colonias. El segundo punto, y me parece muy importante por una de sus consecuencias, tiene que ver con lo que ha preguntado Gonzalo y con lo que tú mismo has dicho. Cooper, cuando habla del proceso de descolonización, dice muy claramente que el motivo fundamental de todas las diferentes alternativas que se les plantean a las potencias coloniales después de la Segunda Guerra Mundial están fundamentalmente motivadas porque la guerra ha supuesto la incorporación de la población colonial como soldados a la lucha de las potencias coloniales contra una ideología racista, etcétera, etcétera, discriminadora, en nombre de la igualdad y de la ciudadanía.
y que lo primero que reclaman todos los africanos es la ciudadanía en el Estado del que son miembros. Los colonizados franceses en Francia, los colonizados ingleses en Gran Bretaña, y la igualdad de condiciones con los demás, ¿no? Y que es cuando el Estado colonial se da cuenta del coste político y económico que le representa asimilar e integrar como ciudadanos iguales a la población colonizada, cuando habla en concreto el gobierno británico de análisis de costes y beneficios de qué es lo que nos sale mejor, ¿eh? Y al final lo que viene a decir es que la iniciativa de la descolonización bajo forma de crear estados-naciones independientes es de las potencias coloniales y no efecto de la lucha de los pueblos colonizados. ¿Por qué me parece importante esto? Y eso tiene una correspondencia también en la ideología anticolonial, que en África empieza por ser panafricanista y no nacionalista, o sea, y que se va poco a poco adaptando a las necesidades prácticas de lo que el Estado colonial les plantea. Yo quiero introducir aquí, en relación con esto, un tema que me parece muy importante hoy. Te quiero decir, hoy es de buena, como digamos, se acepta que es la independencia lo que tenía que haber ocurrido y no la asimilación en condiciones de igualdad en los estados coloniales. Se acepta que lo que es progresista, etcétera, etcétera, es la ayuda al desarrollo, la cooperación de que los países que se han hecho independientes se les ayude para que se desarrollen y se puedan desarrollar en sus países. Y se acepta simultáneamente el carácter racional de una política restrictiva de la inmigración. Es decir, al mismo tiempo, es más, se plantean como alternativas. Es decir, ¿cuál es el modo de que los africanos no invadan Europa? El modo, desde la perspectiva, digamos, de los colonialistas, es que se desarrollen en sus propios países. Pero, ¿qué es más progresista? ¿La ayuda al desarrollo o la ruptura de las fronteras? Es decir, porque es que la huida de África a Europa en busca de trabajo, curiosamente, es una continuación de una pauta que, por ejemplo, Bellar considera que es una pauta típica de las sociedades africanas, incluso precoloniales, la extraversión, la huida. Es decir, allí donde hay territorios donde yo puedo buscarme la vida, cuando me amenaza un poder centralizado, acudo a ellas, ¿no? Entonces, la facilidad con la que hoy aceptamos, o sea, que no, lo importante es ayudarles al desarrollo. Estoy pensando incluso en dificultades para venir a este mismo seminario, es decir, o sea, cooperación española y los españoles en Guinea, o sea, que supuestamente hacen una tarea generosa, vamos a dejar de ayudar al desarrollo, ponen todo tipo de pegas para conceder un visado para venir simplemente a un seminario, ¿no? Es decir, o sea, la política restrictiva de movimientos, o sea, que sería una continuidad de la política espontánea anterior, nos habéis colonizado, nos habéis hecho franceses, pues nos vamos a Francia, ¿no? En igualdad de derechos y de condiciones. No sé me parece que es un problema, yo no lo veo claro, pero me parece un problema a introducir en la agenda política, o sea, si lo que realmente hay que reclamar no es ayuda al desarrollo de estados independientes creados por intereses de las colonias, sino lo contrario, libertad absoluta de migración, ¿no? Vale, creo que me queda un minuto para responder a todos. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, estoy de acuerdo con los dos respecto al tema de Cooper, y es el tema del coste. El tema del coste. Y yo creo que digamos que es algo muy relevante. Lo que Cooper dice es algo muy relevante para lo que está pasando hoy. Los supuestos principios legitimadores de las sociedades europeas, las ideas, los valores universales del respeto a los derechos humanos y valores humanitarios y todo esto, lo que Cooper viene a decir es que realmente no eran universales. Estos son derechos para los europeos dentro de Europa. En el momento que los africanos dicen, bueno, si somos parte de vuestros territorios, si somos parte de vuestras dominios, entonces queremos eso. En ese momento se dice, no, perdona. Vosotros ahora arreglaoslas como podáis. Y es cierto. Y lo estamos viendo ahora. Lo estamos viendo ahora porque todo el tema de la crisis, la supuesta crisis de refugiados e inmigrantes tiene que ver con el hecho de que unos son más humanos que otros, ¿no? Y yo creo que eso está claro y es una de las contradicciones, nuevamente una de las contradicciones a las que se enfrenta Europa. Y una de las cosas que Cooper dice, y que es bastante interesante, es que la historia colonial no es solo la historia de las colonias. La historia colonial es la historia
en gran medida es la historia de Europa, de la Europa occidental o de la Europa colonizadora, y sí debemos tenerlo en cuenta. Lo de vivir como blancos, hay que tener en cuenta que en las colonias los blancos vivían muy bien. De hecho, vamos, los blancos vivían, por regla general, vivían mejor en las colonias que en la metrópoli. Y esa era la realidad, digamos, artificial de las colonias. Eso era uno de los factores que llevó a la gente a irse a las colonias. En el tema de la India, ya termino, en el tema de la India era muy claro, era un elemento de irse ahí a progresar socialmente y todo esto. Respecto a lo que dices del Estado moderno, no voy a explayarme mucho porque en cierto modo no estoy de acuerdo en que el Estado africano, los Estados coloniales en África sean una extensión necesariamente, son bastante diferentes al Estado de la metrópoli, pero sí estoy de acuerdo en que la legitimidad del Estado moderno debe entenderse como un proceso. Se va ganando legitimidad y a lo largo del 19 y a lo largo del 20 fue ganando legitimidad hasta el punto de que pocos hoy cuestionan el Estado como realidad. Lo que se cuestiona es hasta qué punto ese Estado puede ser más inclusivo, no sé, o incluyente, ¿no? Creo que es la palabra, de lo que es ahora. Pero son muy pocos. Tú la cuestionas, yo la cuestiono, pero en general la mayoría no la cuestiona. Así que acepta que para mí esa es la realidad. Y por último, el tema de las fronteras, estoy también de acuerdo contigo. De hecho, yo creo que uno de los artículos que escribí hablaba de eso. El momento en el que Guinea pudo digamos, fundirse con Camerún, eliminando fronteras que separaban a pueblos que estaban totalmente relacionados culturalmente, y al final no se completó ese proceso por la resistencia de los colonizadores, pero también por la resistencia de las élites africanas cuando el poder fue ya inminente, cuando el acceso al poder fue inminente. Bueno,